La entrevista. 43 minutos pasan de las 7 de la mañana. Estamos comenzando el tercer bloque. En La Voz de la Mañana damos paso a la entrevista. Bueno, desde hace años en Uruguay que se viene hablando permanentemente de lo que es el futuro del trabajo y en ello el impacto también de las nuevas tecnologías, la pérdida de empleo que puede conllevar y las consecuencias también, ¿no?, estructurales que dicha transformación va a producir en varios sentidos. Esto fue un proceso que se aceleró con la llegada de la pandemia del coronavirus, que dejó a descubierto las enormes carencias que cuenta el sistema, ¿no? La gente empezó a trabajar desde sus hogares, también a estudiar desde sus hogares y bueno, y ahí se vieron muchas de las deficiencias que se tenían. Esta semana, en una columna en el diario El País, el economista Ignacio Mullo trata un tema que es de importancia para todos, obviamente, como es la educación. Y bueno, él lo abarca destacando los resultados que fueron muy interesantes, que se logra en el ámbito de las Fuerzas Armadas, caracterizado, como le expresa Mullo, como docentes comprometidos que transmiten valores como la disciplina, el respeto y el compromiso. Es un poco raro encontrar hoy un economista que revalorice el rol, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y más aún en el ámbito de la educación. Así que bueno, para charlar sobre esto, les damos los buenos días al economista. Muchas gracias, Ignacio Mullo, por acompañarnos en La Voz de la Mañana. Buenos días para todos. Un gusto acompañarlos en esta mañana. Lindo día, estar amaneciendo ya. Así es. Ignacio, bueno, en la columna tú informás que el Ejército también cuenta con un liceo extraedad donde más del 90% de los que deciden retomar sus estudios logra finalizarlos. ¿A qué atribuís este fenómeno que es tan contrapuesto al 20% que muestran las estadísticas sobre quienes finalizan secundaria hoy en día? Sí, primero tengamos claro cómo llega esta columna. O sea, acá la inspiración de esta columna hay que encontrarla en un sistema educativo global del país que hace mucho tiempo que no está ofreciendo a los uruguayos las herramientas necesarias para insertarse productivamente en el mercado de trabajo. Tenemos un sistema que las personas que se dedican a estudiar la educación, y ha existido en el pasado y todavía existe lo que se conoce como EDUI 21, que es una organización sin fines de lucro que aglomeró a los especialistas en la materia. Hicieron un estudio hace un par de años, un libro abierto sobre la educación que demostraba las enormes carencias que tiene nuestro sistema educativo y los grandes cambios que son necesarios implementar. Se viene hablando permanentemente por los partidos políticos. La prueba está que en los programas de los 5 partidos de la coalición multicolor está presente una reforma educativa. Lo saben los propios padres de los estudiantes, lo saben los gremios docentes, porque hemos hablado personalmente con todos ellos, y lo saben los propios alumnos, que el sistema actual que Uruguay tiene y que atiende a más del 80% de las personas, adolescentes que están empezando todos los años, primer año de liceo, primer año del ciclo básico de secundaria obligatorio, reciben una educación de otra época, lejos de lo que se necesita en el mundo actual y con perspectivas favorables para el futuro. En ese marco, que nosotros lo venimos estudiando hace mucho tiempo, de hecho, en Ceres, hacia fines del año pasado, presentamos un informe titulado Educación, la reforma impostergable, y mostramos estos números que acabo de mencionar. En ese marco de analizar la educación, de analizar las distintas alternativas que existen, empezamos a hablar con distintos actores y obviamente aparece la educación militar, en particular la que ofrece el Ejército, en distintos ámbitos, como el Liceo Militar General Artigas o como el Liceo de Extraedad, que obtiene resultados bastante superiores a la educación pública y educación privada en algunos ámbitos, en algunas experiencias. En el fondo, nuestro objetivo de esta columna es poner sobre la mesa una experiencia que obtiene buenos resultados, obviamente con sus características peculiares, con todas sus limitaciones que se podrán analizar. La realidad
los números muestran que la educación que ofrece el ejército muestra ventajas respecto al nivel general de la oferta educativa a la que acceden los estudiantes de secundaria en promedio. La verdad es que no se le presta atención. Uh-huh. ¿Y por qué, muchas veces, y esto es importante, y muchas veces se cuestiona su propia existencia. No es que solo no se le presta atención, sino que se cuestiona su existencia cuando nosotros pensamos que se la debería tener entre las experiencias positivas a mirar con atención. ¿Y por qué crees que pasa eso de que no se aprovecha la oportunidad que justamente está ofreciendo esta institución? Bueno, eso es algo muy difícil de responder, ¿no? O sea, acá hay muchos factores que explican históricos, circunstanciales. La realidad es que cuando tuvimos la discusión en el ámbito parlamentario de la ley orgánica militar en el 2019, la ley 1775, que fue aprobada, pero en el 2019, pero toda la discusión previa, basta revisar las actas de discusión en el Parlamento y van a encontrar, cualquiera que tenga ganas de hacerlo, muchas referencias a la eliminación de la división militar. Entonces, esto está en la parte del sistema político que permanentemente insiste con esto, y nosotros lo que quisimos hacer es ponerle números. Hicimos una investigación, nos fijamos qué resultados tenía, vimos que la verdad, o sea, obviamente existen algunas características que contribuyen a estos mejores resultados, por ejemplo, la capacidad de selección a través de pruebas de ingreso, pero a pesar de eso, son muy buenos los resultados. Hay que poner un poquito para el oyente en perspectiva lo que estamos hablando. El Liceo Militar General Artigas logra que todos los años cerca de 100 personas terminen secundaria. Y después, ¿a dónde van esas personas? Es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? Bueno, menos de la mitad de esas 100 personas que todos los años terminan liceo militar siguen formándose a nivel terciario y de grado militar o policial. Menos de la mitad. El resto, o sea, más de la mitad, siguen sus estudios universitarios y terciarios y en general con buenos resultados. De hecho, me pongo un ejemplo, porque estas cosas es bueno ponerle nombre y apellido a veces, por más que uno no lo nombre. Yo, como docente en la Universidad de Montevideo, yo soy docente desde el año 2003 de materias de economía en la Universidad de Montevideo. El mejor alumno que tuve durante todos estos años en la carrera de economía fue un egresado de la Liceo Militar. Fue el mejor alumno que tuve y hoy es profesor en una distinguidísima universidad de Estados Unidos después de haber estudiado su doctorado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Graduado del Liceo Militar General Artigas, y repito, el mejor alumno que yo tuve en la Universidad de Montevideo en toda mi carrera docente desde el año 2003. Y así hay muchos ejemplos de formación que hace que el Liceo Militar y que van a continuar su carrera en ámbitos que no tienen absolutamente nada que ver con las Fuerzas Armadas. De hecho, esta persona es profesor de economía en Estados Unidos y fue formada por el presupuesto de la Liceo Militar, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. El aporte que hace la educación militar es muy amplio y escapa enormemente al ámbito militar. El gran aporte civil que se está haciendo en educación. Otro número que es importante tenerlo claro: todos los años entran, además de estos que 100 que salen, entran, porque es importante ver el ingreso, alrededor de 200 alumnos, 140 en la sede de Montevideo y 60 en Tacuarembó, en la sede de Tacuarembó, Liceo Militar. Pero ¿qué es lo que es importante acá? Entran 200, pero quieren entrar más de 500 todos los años. Por lejos queda afuera mucho más de la mitad, casi 2/3 partes queda afuera de los que quieren y aplican para ingresar al Liceo Militar. El Liceo Militar pone una prueba de ingreso que es anónima, que evalúa la situación médica y psicológica, pero también la capacidad académica y física, y a través de esa prueba cubre los cupos que puede aceptar en base a la capacidad que tiene física, de infraestructura para poder recibirlos, y la capacidad docente, ¿no?, del cuerpo del docente para darles una educación acorde a los estándares que se ha planteado de la institución hace mucho tiempo. O sea, hay mucha gente que quisiera entrar y no puede porque no hay capacidad
económica, al fin y al cabo, de poder tener un programa más grande. Ese es un punto. O sea, el liceo militar logra formar mucha gente para distintos ámbitos de la sociedad y se queda chico en la demanda. Hay mucha más gente que quisiera entrar que la que puede. Una consulta con respecto a esto que usted mencionaba. Precisamente este fenómeno que se da de que hay más solicitudes de lo que se puede ingresar, también se da en las experiencias de liceos privados en zonas de contexto crítico, ¿no? Generalmente triplican lo que es la cantidad de solicitudes a la cantidad de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en su visión? ¿Por qué el Estado no le da a esta gente, la oportunidad de que se quieren ingresar a una institución, no lo puedan hacer porque precisamente no hay cupo? ¿Qué es lo que tendría que cambiar y cómo piensa usted que esto se va reflejado en general dentro de la educación? Lo primero que muestra esto es que la educación regular, la educación secundaria que brinda la ANEP, es de baja calidad, porque toda esta gente que quiere entrar a estas instituciones como el liceo militar o las instituciones privadas gratuitas que existen en muchos barrios de la periferia de Montevideo, obviamente sobrepasa enormemente en todos los casos a los cupos disponibles, porque en el fondo lo que la gente valora es algo diferente a lo que le ofrece el Estado en la educación secundaria tradicional, que ya sabemos todos que no ha logrado estar a la altura de las circunstancias que se necesitan, y hay una reforma ahí pendiente de hace muchos años, y esperemos que la actual administración pueda empezar a generar los cambios necesarios para que el sistema público principal, que repito, atiende a más del 80%, ¿no?, de las personas que están arrancando secundaria, ofrezca algo, un producto de mayor calidad que no genere eso. Ese es el punto de partida, no genera la necesidad de ir a buscar alternativas como hace la gente que se anota en estas experiencias. Entonces, y la segunda es, se ofrece algo diferente, ¿no? Se ofrece algo diferente. Y la clave en todos estos casos, si tuviera que resumir, la clave de lo que es lo diferente es adaptarse al contexto, adaptarse a las necesidades, tener mayor autonomía en el diseño, no del programa curricular central, de las materias, que mucho está muy controlado también a nivel nacional, pero sí los elementos extra. Por ejemplo, los que entran al liceo militar, además de recibir la formación premilitar, ¿no?, que es una parte, pero reciben una carga horaria adicional en matemática, en lenguaje, en técnica de estudio, en talleres de informática, de robótica, de club de ciencias, obviamente mucho más deporte. Entonces, hay un diferencial grande ahí con la oferta que puede hacer el liceo de la ANEP, que no solo se basa en esto, en que reciben mucho más contenido, programas, que son diferentes y que se pueden adaptar al mercado de trabajo futuro, herramientas que se necesitan implementar hoy y poner y entrenar a los alumnos, sino que también, y esto es algo central, que se dan en la educación militar porque se dan todas las experiencias exitosas que tanto se ha hablado, no tanto ahora, porque por alguna razón se está hablando menos, pero hace algunos años atrás yo en lo personal tuve la oportunidad de colaborar y trabajar hacia el año 2010 con el Jubilar, en Casaballe, un liceo de la Iglesia Católica, que ofrece también un programa adaptado a las necesidades, con muchos elementos complementarios, y que logra muy buenos resultados también en el liceo. Personalmente lo evaluamos esto, estamos con rendimiento muy superior a los pares que van a liceos de la zona de ANEP. El diferencial, decía, en todos estos casos es la posibilidad de seleccionar a docentes comprometidos con el proyecto educativo y con el acompañamiento directo, cercano al alumno. Uh-huh. Esa es la clave. El docente, lo que muestra toda la evidencia a nivel de estudios científicos, académicos, en la educación, es que la diferencia la hace el docente. El milagro de la educación, que es transmitir conocimiento de una persona a otra, y que eso se genera a través de una motivación superior, la da un buen docente. Uh-huh. El buen docente es el que logra eso. Entonces, uh-huh, los liceos militar como los privados gratuitos seleccionan muy bien a sus docentes, buscan la forma de que estén motivados y comprometidos con el proyecto.
y que pueda transmitir los valores. Ahí está la clave. Claro, economista, mucho. Un tema sin duda alguna, también aparte para tratar algún día de esto, sobre el nivel de la docencia en Uruguay principalmente y sobre todo en secundaria. Le agradecemos mucho el contacto en la mañana de hoy, muy amable. Muchas gracias, pero hay un tema que solo quisiera mencionar sí. antes de irme, que está muy relacionado también con el liceo militar, que es el liceo extraedad, que también logra resultados espectacularmente positivos, que atiende a 170 personas que concurren por año y que la mayoría hace muchísimos años que han abandonado sus estudios y logran finalizar los estudios de secundaria en un programa también diseñado a medida, con profesores comprometidos, y que es una gran necesidad que tiene el Uruguay, completar la educación secundaria extra edad, personas que hace mucho tiempo que han abandonado, y ahí también el Ejército logra excelentes resultados. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos.